Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes de la Venezuela Virtual. Esta vez tenemos al primer Ángel que visita esta casa, Ángel Hernández Lovera. Es uno de los músicos que viven aquí en Viena y que he tenido el placer de conocer. Y bueno, estoy encantado de tener una persona como Ángel para esta conversación. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Mira, bueno, preséntate un poco, cómo llegaste a Viena. Pues me vine para culminar mis estudios. Yo terminé mis estudios en el conservatorio en Venezuela, en la Cátedra Latinoamericana de Composición, y visito Darmstadt para un curso de verano y quería probar nuevas tendencias, saber qué estaba pasando en Europa. Entonces, aquí conocí a varios compositores y quería estudiar realmente con dos, o con Rebecca Saunders en Hamburg o con Jorge Sánchez acá en Viena. Y entonces la situación se hizo muchísimo más práctica, irme a Viena a estudiar con Jorge y nada, me vine. Porque Darmstadt es en Alemania. Darmstadt es en Alemania, exacto, Sí. es donde se da cada 2 años, tocaba este año, pero el tema coronavirus fue pospuesto para el año entrante. Cada 2 años se hace un festival de música contemporánea que es uno de los más importantes del mundo. Entonces he estado 2 veces allí. La primera vez estuve como alumno, la segunda vez también, pero participando ya en proyectos directamente. Mira, esto de ser, digamos, compositor en el siglo XXI ¿Okay? no es como la gente piensa. O sea, por ejemplo, yo creo que ser compositor en el siglo XXI tienes la posibilidad de no solamente usar los instrumentos o los sonidos convencionales que todo el mundo conoce ya porque son tradicionales, sino que tienes toda la paleta de los no convencionales más la parte, digamos, electrónica. Entonces, sí, cuando tú te vienes a este tipo que quieres avanzar en este tipo de carrera y eso, ¿tú estabas consciente de lo que es ser compositor contemporáneo? No, para nada, para nada. Y para eso yo traigo mis partituras, traigo mis grabaciones, traigo mis videos. Entonces mi orgullo era la obra con que yo culmino mis estudios en el conservatorio, que yo la dirijo con la Sinfónica Simón Bolívar. Estaba el video, era mi mejor pieza hasta ese momento y era la que yo presentaba. Y voy a ver una clase con un compositor alemán y el tipo ve el score y me dice: ok, tú conoces la técnica, sabes utilizar la orquesta, pero esto suena a Bartók. Esto tiene... Sí, estas técnicas de trabajo tienen al menos 50 o 100 años que ya nadie las usa. Sí. Muéstrame algo actual. Y para mí eso era actual, lo que yo estaba haciendo. Entonces cuando yo veía alrededor lo que los colegas estaban haciendo, cómo el sonido real ya no existía como elemento, sino es buscar nuevas tendencias de sonido, fue donde me di cuenta: mira, muy bien, todo lo que yo aprendí es una gran base, pero yo necesito actualizarme, necesito saber qué está pasando. Bueno, sobre todo, porque no sé cómo es en tu caso, pero muchos de los músicos, digamos, académicos, convencionales, quizás no son tan buenos en la técnica, en el manejo de recursos, digamos, apoyados con el computador. No son gurús en computación, y yo creo que hoy en día también hay que tener cierto nivel de gurú. Sí, en el arte, o en mi campo, en la composición, tienes que saber un poco de todo en esto. Tienes que saber programar en ciertos software que te permiten poder trabajar sonido o video, o poder trabajar luces, poder trabajar todo lo que... saber un poco de cómo construir un tipo de escenario para poder llevar tu música, para poder generarlo. Que si vamos a lo que hacían los antiguos, también pasaba. Si tú ves las óperas de Purcell, también él tenía que saberlo. Eran otros mecanismos, eran otras realidades, eran otros recursos. Y nosotros la traemos a este siglo donde pasa de todo, donde un artista no puede ser solamente en un campo, tiene que ser un poco polifacético y poder conocer un poco de todo.
Pero tienes, digamos, en el momento que tú empiezas acá, ¿tienes alguna forma de nivelarte en caso de que tú no vengas preparado con la parte, digamos, de computación, de técnica? ¿Te dan la posibilidad de tú nivelarte? Porque yo me imagino que cuando tú vienes ya a unos estudios avanzados, ya tienes gente que ya hizo los estudios acá y Exacto. que a lo mejor ya tiene el pie en esas tecnologías. Ya están metidos un poco más en lo que sería el momento de comenzar para hacer los estudios de avanzada. Y cuando uno viene del extranjero, pues tiene que montarse aquí, donde están los otros. Sí. Entonces, ¿cómo se hace para, en tu caso, no sé, ahí? Mira, mi experiencia fue un poco, no voy a decir, no fue traumática, pero fue de mucho trabajo. De mucho trabajo cuando comencé a trabajar con ciertos software que yo no conocía, porque mi maestro en Venezuela, que murió hace poco, era muy tradicional, muy convencional en ciertos aspectos. Entonces esos software estaban casi que vetados. Y cuando tengo que trabajarlo acá, tuve el apoyo de Jorge, de mi profesor, y tuve el apoyo de otros profesores que siempre dijeron, ok, tienes que aprender esto a un nivel mucho más rápido de lo que están haciendo los demás, porque tú tienes que comenzar prácticamente de cero en esto. Y fue duro los primeros meses, pero después ya tú agarras las herramientas y es aprender. Claro, la juventud, divino tesoro, permite hacer milagros realmente. Y bueno, yo sí creo que las personas cuando estamos en un estado de emergencia, busca soluciones. Y el nivel de, digamos, de captación de ideas es mucho más rápido que cuando estás en un estado de estagnación, que ya estás confortable. En cambio entras como que, bueno, en mi caso yo hice una especie de filtro y busqué realmente que era lo que quizás para un compositor que inicia a los 17 años o 20 años en esto, yo inicié un poco más tarde con este tipo de lenguaje, entonces era simplemente saber, ok, qué realmente, dónde me ubico yo y qué quiero realmente utilizar yo, cómo yo veo mi música, cómo puede desarrollarse y qué realmente no funciona para mi lenguaje. Entonces lo que yo veía que no, donde yo no me veía envuelto, simplemente lo dejé a un lado, lo estudié porque tenía que, y el resto fue donde realmente me enfoqué. Bueno, esto es lo que yo quiero trabajar, esto es lo que yo quiero desarrollar, me voy por acá. Y bueno, hoy en día, ¿qué opinas? ¿Podrías tener, digamos, ahorita dos líneas de composición? Una que se dirija más al, digamos, a lo, pues llamémoslo contemporáneo duro, y luego, digamos, un poquito más sí, fíjate, tradicional. Yo vengo de la orquesta, yo vengo del sistema y vengo del atril, de la tradición del atril. Y eso me ha permitido trabajar para muchos proyectos como arreglista o como orquestador, porque conozco la orquesta, conozco esa tradición. Eso quizás es una ventaja que tengo frente a otros escenarios donde el compositor viene simplemente del piano. Entonces, conozco la orquesta de la realidad, eso me acerca a esa línea tradicional que tú dices. Por ejemplo, el sábado se estrena una versión de Mephisto de Liszt que yo hice para quinteto de cuerdas y piano aquí en el Concerthaus. Entonces, llegan este tipo de proyectos porque conocen lo que hago de manera tradicional. Y en la parte contemporánea o en la parte dura, como tú dices, pues también la trabajo porque es el lenguaje que utilizo en este momento, o el lenguaje donde quiero desarrollar realmente lo que quiero decir como compositor. Oye, yo pienso que la persona que está haciendo música hoy en día en el siglo XXI pues tiene, los consumidores de música son distintos, hay cantidad de nichos de consumo que requieren que la persona sepa lo que es producir música electrónica o producir sonidos con reciclaje de sonidos, digamos así, ¿no?
Y ese es otro approach a la composición. O sea, en muchos casos no tiene que ver con lo que uno espera de unas armonías, de los digamos, los distintos momentos de una sinfonía, sino tiene que ver con otro tipo. No hay una medición como se mediante Claro. las obras, pues. El concepto es realmente qué queremos decir en la obra y si queremos decir algo. Entonces, eso fue también algo que tuve que aprender acá, qué decir, cómo decirlo y si de verdad quiero decirlo. ¿Okay? Tú puedes tener una obra donde tú no digas nada, tal cual como tú puedes tener una conversación con un colega, con un amigo, con lo que sea, donde conversaste durante media hora pero no dijiste nada sustancial. Puede ser así. Entonces, ¿qué tipo de sonido quieres utilizar? ¿Por qué quieres utilizar eso? ¿Quieres simplemente crear un ambiente y que en ese ambiente tú disfrutes de ese momento, pero pasó ese ambiente y pasó, ya no va a quedar para la posteridad? ¿Y por qué tiene que quedar para la posteridad? Son preguntas que yo creo que antes los compositores no se hacían tan fuertes. Yo creo que antes me refiero al siglo XIX, incluso siglo XX, mitad del siglo XX, primera mitad del siglo XX, donde era mucho más claro, el sonido había unas ciertas normas y todo era muy por un solo canal. Hoy día, como tú dices, nos podemos diversificar y hay mucho público para todo. Entonces, simplemente tú tienes que decidir qué quieres decir, cómo quieres decir y a quién se lo quieres decir. No, y tiene, diría yo, no sé cómo funciona eso desde el punto de vista de los derechos de autor, pero tienes la posibilidad de usar sonidos ya existentes y trabajarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo esos son modulaciones, digamos, de cuestiones ya existentes? ¿Cómo se trata eso? Pero ahí tú le estás siendo digamos, el compositor de la modulación. Sí, hay muchas maneras. Normalmente tú procesas tú mismo, cuando es con música electrónica, tú procesas tu mismo sonido, tú creas el sonido. Tú puedes tomar de tu colección de sonidos o puedes tomar colecciones que ya están libres y poder procesarlas, filtrarlas, filtro y al final es tan distinto al original que realmente es tu sonido trabajado y no el que tú tomaste como original. Pero todo va a depender otra vez de lo que tú quieras hacer. Si, en mi caso, cuando trabajo con música electrónica, la proceso a través del instrumento acústico. Entonces, yo trabajo mucho a través de qué me dice el instrumento y la proceso a través de un software y entonces genero otros sonidos. Entonces, realmente sigue siendo mi sonido porque yo escribo lo que tiene que tocar el instrumento y simplemente proceso lo que ese instrumento está tocando. Pero hay 20.000 mecanismos, 20.000 posibilidades y cada compositor, para cada pieza, porque también es que cada pieza tiene su vida, es como tu obra de arte, o sea, tú escoges qué recursos quieres utilizar para esa pieza dependiendo de lo que tú quieras hacer. Mira, siempre he pensado yo que en cuestión de pintura y en cuestión de colores hay una gama de colores que existe que lamentablemente no se pueden comprar porque pues las fábricas, los que se dedican digamos, a facilitar la manufactura de colores, pues te hacen una paleta que es amplia bastante, pero por supuesto hay unos in-between que no existen, que tú tienes que prepararlos tú mismo. ¿Tú crees que con esto de, digamos, la digitalización de la música han aparecido tonos que no existían en la forma de escribir? Sin embargo, ahora es muy difícil tampoco describirlos como tales, que pueden ser tonos intermedios, por ejemplo, entre un sostenido y la nota tal, y que tú lo puedas, no sé cómo manejar esto, porque me imagino que ahora tienes una granularidad más amplia del sonido, pues. Entonces, ¿cómo manejas esto? ¿Manejas bloques de música o lo puedes describir? Bueno, son dos cosas muy distintas. Primero, si hablamos de distancias o hablamos de intervalos,
Sí, pero esto es muy viejo. Esto es, incluso Oliver Messiaen se fue a la India para trabajar sobre ello, por lo que eran los cuartos de tono, los octavos de tono y todo esto. Pero realmente, si nosotros nos vamos muchísimo más atrás, al siglo XVI, ya esto también existía, porque se dieron cuenta de la distancia que había entre un tono y otro, entre do y re, por ejemplo, que es un universo. Sí. Nosotros lo dividimos en 8 comas, pero es que alguien lo puede dividir en 16, dependiendo del oído, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Con la música electrónica es mucho más fácil de llegar a esto. Los instrumentos acústicos están casi preparados hasta cierto punto para trabajar por tonos y semitonos. Cuando trabajamos este tipo de recursos de cuartos de tono, octavos de tono y todo esto, ya es una técnica extendida del instrumento que también ya está preparado de alguna manera. Si tú ves, un piano puede hacerlo, porque un piano es un instrumento temperado y cada tecla tiene ya un sonido definido sí. Y no se mueve de allí. Sí. Pero un violín, por ejemplo, que es con los dedos que tú vas sacando la distancia, entonces ya entonces no abro tanto, sino que cierro un poquito, ya es otra nota. Y el compositor puede jugar con ella y entonces cómo sacar el sonido. Y es con lo que ahora estamos jugando. Si voy a hacer una obra para violín, por ejemplo, ya yo no quiero escuchar lo mismo que hizo Vivaldi, porque ya Vivaldi hizo muchísimo. Sí. Ya no quiero escuchar lo mismo que me hizo Tchaikovsky. O sea, cómo sacarle. Hay un repertorio tan amplio, hay una gama de sonidos ya trabajados que, ¿por qué yo tengo que decir lo mismo? Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo le doy la vuelta a esto? Y entonces, ¿cómo hago que ese sostenido suene de otra manera? O esa nota suene de otra manera. ¿Cómo cambio la técnica de agarre del instrumento? Cambio que no se toque de esta manera sino de otra. Y entonces ya es cambiarle el color que tú dices, cambiarle el color a la nota y entonces buscar cosas, sonoridades más interesantes para el instrumentista y para el público, que al final componemos para un público. Claro, pero fíjate lo que tú estás diciendo, o sea que tú, porque digamos vamos a suponer estas notas tradicionales, ya todo el mundo sabe cuál es la posición correcta o menos correcta de la mano en el instrumento y la postura, pongámoslo así. Pero en tu caso, tú tendrías en algunos casos que informar un poco al que lo va a ejecutar. Uy, sí. cómo llegar a esa postura que tú necesitas para que se dé ese tono. Sí. Y claro, entonces la partitura no es solamente tan simple como era antes, sino tiene que tener instrucciones de ejecución. Eso es un problema a veces, porque la leyenda o las instrucciones son más largas incluso que la pieza. Tú ves la pieza de 2 páginas y las leyendas son de 5. Sí, tú le tienes que decir si tú vas a hacer un nuevo símbolo, si tú vas a hacer una nueva técnica, si tú quieres algo distinto a lo tradicional, tú tienes que explicarlo al principio de la partitura. Yo trabajo algo con el piano de un sonido que es muy semejante al sonido de una campana y el pianista tiene que meter la mano por debajo de la cuerda y yo lo uso en 2 piezas. Y entonces en las piezas están en inglés y en alemán explicado. Y siempre el pianista me llama para decirme, ok, ¿dónde meto la mano? Porque la mano no me da. Y entonces tengo que explicar muy bien cómo es la posición para que se genere ese sonido. Que también se puede escribir de otra manera, pero no suena, no es el sonido atípico que se está buscando. Tendría la posibilidad, me imagino también, de hacer un mini video que tengas un barcode en la partitura que sirva para llamar el mini video donde esté la explicación para que cuando tú no estés disponible alguien dé la explicación. Pero fíjate que eso ahorita la gran mayoría de editoriales están sacando libros de la nueva técnica de cada instrumento, entonces donde respetados solistas o maestros de ese instrumento te explican todos estos recursos y entonces nosotros los compositores vamos a esos libros, siempre intentamos llegar un poquito más allá, pero la referencia está allí y la gran mayoría vienen con un DVD y con un CD para que el compositor y el ejecutante puedan escuchar, ok, se toca así y se escucha así.
Entonces son referencias que los ejecutantes hoy día, y YouTube está lleno de esto también. Entonces, Sí, bueno, digamos que las personas que no están tan informadas de cómo es este procedimiento, esta música, yo diría que debe ser interesante enterarse porque indudablemente que no es lo tradicional. no, y lo es, porque realmente buscas otros sonidos, o sea, es como alguien que ya tienen en la cabeza preestablecido cómo suena un piano o cómo suena un saxofón, y después irse al concierto donde hay un dúo para piano y saxofón y ver que suena de otra manera, puede ser muy interesante, es otro sabor, es otra sensación la que te da descubrir que el instrumento puede llegar más allá. No, a mí me parece fabuloso. Lo otro que yo siempre he pensado es, tiene que haber más estudios hoy en día sobre cuál es el efecto del receptor, en el receptor del sonido, pues. O sea, es indudablemente que todo en la vida es causa y efecto. Cuando una persona como tú compone, me imagino que no necesariamente está pensando en el efecto del receptor, porque sería demasiado. Pero ¿hay alguna técnica que uno sepa que quiere explotar tal tipo de efecto psicológico, anímico, a la hora de uno componer? Mira, es muy difícil, yo creo. En mi caso es muy difícil porque tú no le puedes caer bien a todo el mundo. O sea, entonces, si buscas que todo el público le guste el trabajo, entonces, ¿cómo llegar a un público? Yo creo, o en mi caso cuando yo escribo, yo intento que yo pueda escucharla después y a mí me guste como espectador. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero sentir yo como espectador después? Entonces, simplemente escribo sin que suene arrogante, pero escribo para que yo sienta, o escribo para mí, o sea, escribo para que yo sienta algo en ese momento. Y eso lo intento compartir con el público. Si el público siente lo mismo o no siente lo mismo, va a depender de cada uno, pero yo me puedo sentir feliz de que yo intenté compartir un sentimiento o una sensación de manera sincera. Pero digamos, hoy en día, volviendo al tema, existe indudablemente ya la inteligencia artificial, o estamos avanzando en dirección a inteligencia artificial. También tenemos lo que se conoce como el Big Data, o sea, ya sabemos, en el Big Data está la, digamos, recopilación de todas las posibilidades de gustos de los seres humanos que interactuamos con el sistema global digital, pongámoslo así. Entonces, si alguien premeditadamente quisiese tocar la fibra de un porcentaje alto de los oyentes de tal forma que eso se convierta en un éxito, podría saber cuál es la información que tiene que tener su composición para que... Sí, y eso lo ves sobre todo en música para cine. El compositor para cine, o cuando se trabaja para cine, para teatro, para escena, tú sabes cómo mover ciertas fibras en qué momento. Entonces, si hay esos clichés o esos tips donde tú puedes hacer tanto. Sobre la inteligencia artificial, no sé si te enteraste, creo que fue hace un año, hace 2 años, la Universidad de Música estrenó unas piezas hechas por compositores de inteligencia artificial. Increíble. Sí, lo cual me preocupa porque me puede dejar sin trabajo muy pronto, pero eso... Bueno, tú lo estás viendo ahorita que hay, en cuanto, digamos, a volumen, a tratamiento de volumen de las facciones, hay cantidad de software que ya te pueden manipular la parte tridimensional del espacio, de tal forma que te pueden hacer fotos o cine que pareciera que tú filmaste por varios ángulos y no lo filmaste, solamente con mandar ondas de rebote y ya tú sabes cuál es la profundidad de los espacios. Me imagino que también esas ondas de rebote pueden ser sonoras y tú puedes llegar a tener un manejo mejor de las capacidades acústicas de un espacio.
y podrías tener, dependiendo de información, que use el espacio donde se va a proyectar, o sea, que tú midas primero cuál es la dimensión de la sala y entonces mandes a eso una transformación de lo que compusiste. De tal forma o sea, hoy en día hay muchísimas posibilidades, pienso yo, cuando estamos a nivel ya de manipular y de usar, digamos, el conocimiento electrónico, digital. Sí, con respecto a saber las dimensiones de la sala, bueno, eso también va a depender, tú lo controlas en el momento, ¿sabes? Mi experiencia es que tú ves en qué tipo de sala estás trabajando, dónde va a estar el público sentado, cuál va a ser la relación entre el sonido y la audiencia. Eso se estudia un poco, o sea, cada pieza, tú no haces la pieza para una sala, pero tienes que adaptar las dimensiones sonoras o el volumen o ciertas cosas, cómo trabajar el bajo, cómo trabajar ciertas alturas en función a cómo está la sala. Esos mecanismos ayudarían muchísimo. Eso yo creo que son filtros o son recursos que te ayudan a reducir el tiempo de preparación. O sea, volviendo a nuestra conversación inicial, antes de que comenzáramos a grabar, obviamente que tiene que haber una modificación de lo que se llama concierto. Estamos hablando post-coronavirus, o sea, va a haber una modificación y probablemente haya una definición también de lo que es sala de concierto con respecto a lo que era antes una sala de concierto. Entonces, bueno, hay obviamente también receptores de música que son educados y que quieren tener cierta calidad acústica para, pues, pagar por un concierto, porque si no te compras un CD o bajas un track y listo. O sea, la definición, voy a pagar por un concierto de música clásica, va relacionada con la vivencia de ese concierto. Entonces, yo me imagino que de todo esto saldrá formas de presentar la música tal como si estuvieras en un sitio, en una cámara. Sí, primero, con respecto a la música clásica, a la música tradicional, creo que Gustav Mahler nos hizo un gran daño en ese sentido, en que para poder escuchar cierto tipo de música tenemos que tener un tipo de vestimenta y tenemos que tener un tipo de protocolo para poder ir a cierto tipo de salas. Yo me imagino, o estoy seguro, que en ese momento en la Viena de Mahler era necesario hacer este tipo de control porque ya estaba un poco desbocado de todo esto. Pero, ¿qué pasa? Que ese protocolo está alejando a la gente joven. ¿Por qué? Porque la gente joven piensa que ir a un concierto de orquesta es aburrido, yo no quiero ir en traje y no quiero hacer ciertas cosas. Y eso está haciendo también que las grandes casas ahorita estén buscando cómo atraer a gente joven y al público, y cómo rediseñar el concepto de concierto. Eso viene primero pre-coronavirus. Tuvimos una época pre-coronavirus, hace mucho tiempo. Existió. Hay un disco incluso nosotros la llamamos en español Anna Sophia Mutter, que es excelente. Excelente ella. Excelente, pero ella lo graba en un bar. Es un concierto en vivo de muchas piezas cortas para violín y piano, que ella lo graba en un bar con un ambiente totalmente alternativo. Entonces es una manera de acercarse a otro tipo de público. Y entonces, en la música contemporánea lo venimos haciendo desde hace mucho. ¿Por qué? Porque estos experimentos son del agrado de muchas salas. Entonces, si no puedo hacer este experimento en una sala de concierto, pero quiero experimentar, ¿a dónde me voy? Entonces tú te vas a un garaje inmenso, a un depósito, y lo conviertes acústicamente en lo que tú necesitas.
Entonces ahí es donde tú puedes utilizar estos recursos que tú me dices para medir la acústica, para realmente preparar acústicamente esto para que pueda funcionar a lo que tú estás buscando. Y eso, contrario a alejar, pues acerca mucho a la gente de que te dice, ok, yo puedo escuchar un concierto en un callejón, o lo puedo escuchar en un depósito, o lo puedo escuchar en un cuarto de un apartamento, porque es para un público pequeño. Y yo creo que durante esta época, el rediseñar todo esto, el buscar nuevas localidades, el buscar nuevas soluciones, va a ser un gran aprendizaje. Vale, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy en día hay uso de instrumentos eléctricos y electrónicos en salas de conciertos, o sea que ha habido avances de eso, ya sabemos que ha habido avances de eso. Sin embargo, yo sí creo que la gente pasa por distintas necesidades en la vida dependiendo digamos, de la edad en que se encuentra. Yo ahorita, por ejemplo, no es que me gusta vestirme de corbata y eso, pero algunas veces como que sí pienso, bueno, hoy es un día de vestirse elegante y eso, entonces, porque estás ya a cierta edad. Hace 30 años ni de broma me vestiría elegante, no me pondría nunca esa ropa, pero hoy en día digo, bueno, es como entrar un poquito en esa película de las tradiciones, un poquito en esas cosas que los otros hicieron, que uno dijo, jamás lo haré, pero llegas a... Ya llega. Sí. No, cuando yo me refiero al usar traje para ir a un concierto, no me refiero a que sea bueno o sea malo, sino que no siempre es eso, es como tú dices, hay veces donde yo me siento bien usando una corbata, pero ¿y qué pasa si yo quiero ir en jeans a escuchar Mozart? No puedo. ¿O va a sonar mejor o peor si yo escucho un Mozart? No, 100% de acuerdo, pero yo lo veo... yo pensé, por ejemplo, que el ir al cine se iba a acabar por completo. Yo pensé te estoy diciendo no ahorita, sino pongámosle hace 20 años, digo, bueno, ya el cine, ¿cómo va a existir el cine? Tú ibas y buscabas un cassette de VHS en un sitio de eso, te lo daban y incluso te vendían hasta las cotufas para que te las llevaras a la casa y bueno, ya se murió el cine, pensé yo. No, existe el cine, todavía existe el cine, porque existe la magia de un sitio y a lo mejor ir en pareja o ir con amigos y tal, existe esa ocasión. Y eso se tiene que recrear, o sea. Claro, pero es que Viena es un escenario perfecto para esto. Ese cine que tú dices, el cine de quiero ir a sentarme en una sala donde realmente el sonido está para esto y quiero tener cierto tipo de vestimenta o protocolo o lo que tú quieras, te lo da, por ejemplo, Musikverein o la Stadtoper. Tú tienes que tener ese tipo de protocolo si quieres hacer eso. Pero tienes una gama donde tú puedes escoger qué hacer y cómo hacerlo. Y yo creo que esa diversidad ayuda al arte. Obvio, o sea, y la cuestión es que, digamos, que el que dé el certificado de excelencia no se quede en el Musikverein. Exacto, sí. Es que puedes hacer una obra extraordinaria en tu casa, o la puedes hacer también en Musikverein si tienes la oportunidad. O sea, no va ligado a un protocolo. Entonces esto ayuda muchísimo. Fíjate, estamos grabando en tu casa y no en un estudio de televisión. Exacto. Y entonces hay diferentes formatos y esa diversidad ayuda a que se abran nuevas puertas y podemos llegar a mucho más público. Porque al final somos artistas y queremos llegar a un público. Mira, vamos a revisar la hora solamente para ver cómo vamos de hora. Yo creo que ya podemos considerar que debemos empezar a concluir. Bueno, una de las cosas que me gustaría que dijera, porque creo que hablamos en algún momento, para reconectar con la Venezuela virtual, es que tú has participado en entrenamientos de composición para gente que está en Venezuela. Sí, tengo ciertos, no son alumnos, porque un alumno requiere un seguimiento real, pero hay ciertos jóvenes compositores al cual yo atiendo semanalmente que están en distintas partes de Venezuela.
Eso por ejemplo. Que eso yo lo hago de manera privada y lo hago porque simplemente quiero ayudarlos porque viven en zonas tan alejadas a la capital que es la única parte donde hoy día se puede estudiar composición y entonces ayudo a esto. Pero junto con el Festival Latinoamericano de Música tuvimos la iniciativa de llamar a ciertos compositores y ir creando una especie de workshops en línea para todos estos compositores que están en distintas partes de Venezuela y bueno, hoy día del mundo, que no tienen acceso a la academia porque viven en Santa Elena de Guairén y no puedes llegar a Caracas porque Venezuela es Venezuela hoy día. Sí. ¿Cómo accedo al conocimiento? Todo el mundo te dice, todo está en internet. Sí, pero es que ¿cómo llego? O sea, ¿a dónde busco? ¿Cómo busco? Entonces, muchos hemos intentado dar como estas herramientas y ayudar a estos jóvenes compositores a su formación. O sea, tú has mantenido el contacto con el sistema de orquesta. Sí. Y a través del sistema de orquesta, corrígeme si no es así, hay centros en los cuales la gente pudiera acudir, en los cuales habría una conexión buena de internet, un salón para escuchar, una cosa así, donde ellos puedan recibir este tipo de curso en una forma... No, esa parte no. Lo que estoy en contacto con el sistema, sí, o sea, pero lo que hago no tiene nada que ver con el sistema de manera directa. ¿Por qué pasa esto? Desde hace 2 años más o menos recibo o correos o mensajes o lo que sea de alguien que me conoce porque alguien le dijo, un joven compositor o compositora, entonces me dice, mira, tengo un par de preguntas, me dijeron que si podía hablar contigo y bueno, sí, vamos a hablar un día y nos conectamos por Facebook, por Skype, por donde sea y comenzamos a hablar. Entonces siempre es ok, ¿dónde vives tú? Bueno, yo vivo en Yaracuy, yo vivo en San Carlos, yo vivo en ciertos sitios. ¿Y con quién trabajas? Porque, ¿con quién vas? ¿Con quién estudias? No estudio con nadie. Y mira, ya no existe José Antonio, ya lamentablemente el maestro Abreu no está con nosotros. Y yo recuerdo cuando yo quería estudiar composición, yo vengo de San Carlos. ¿Sabes dónde queda San Carlos? Donde está el autódromo. Todo el mundo conoce San Carlos, o por la Redoma al Mango o por el autódromo. El resto nadie lo conoce. O sea, ahí no se estudiaba, nadie estudia composición en ese pueblo. Yo quiero mucho mi pueblo, pero no hay una escuela de composición allí. Pero era otra Venezuela. Y recuerdo, yo fui a hablar con José Antonio durante un concierto. Fue justamente un día antes del inicio del paro petrolero. Y estábamos tocando con la Sinfónica Regional, yo era uno de los concertinos de la orquesta y José Antonio me ve y estábamos saludando, lo saludo y le digo, maestro, muy nervioso, tenía 15 años, yo estaba muy nervioso y le digo, maestro, yo quiero estudiar composición. Días después recibo una llamada de él donde él me dice, tú vas a estudiar composición, este es tu maestro, este es tu mecanismo de trabajo, aquí vamos a hacer tanto tiempo y él me organiza mis estudios de composición. Eso ya no pasa. Entonces cuando un chico de Maracaibo, de cualquier lado que me ha tocado, me llama y me dice, yo quiero estudiar composición, ¿qué hago? Y digo, pero ya no puedes ir a Caracas porque ya no hay esta facilidad de ir a Caracas a estudiar. Mira, llámame una vez a la semana y hablamos 1 hora y te pongo en contacto con fulanito, te mando material. Entonces es la única manera que yo tengo como para regresarle al sistema y a estos chicos lo que yo recibí del sistema. Bueno, increíble, me encanta eso, que sigas con esa labor, que tengas esa posibilidad de ayudar a personas que una vez como tú necesitaban orientación. Yo creo que hay mucho de orientación también. En el arte hay una gama bastante amplia de arte y hoy en día, digamos, el que quiera dedicarse a estudiar el arte, pues tiene que saber hacia cuáles son las direcciones posibles y, claro. Y eso acorta caminos y pienso yo que personas como tú que ya han visto varias posibilidades, varios caminos, pues pueden ayudar bastante. Mira, nos queda poco tiempo, vamos a concluir con quizá un mensaje tuyo para hablar sobre la composición como algo
que otros se puedan motivar, cuál es digamos, la carrera, por qué una persona debería de hacer el esfuerzo y estudiar composición en el siglo XXI si tiene las cualidades ahí, qué necesidades hay de eso. Siempre está la necesidad de decir algo nuevo, siempre está la necesidad de dar tu punto de vista. Si alguien quiere decir algo, si alguien quiere experimentar en la música, te voy a decir lo que decía mi maestro, Arturo Ortúa, decía, papel y lápiz. O sea, póngase a trabajar día a día. Nadie nació aprendido y lamentablemente la composición o cualquier rama del arte son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque el secreto no está más allá de constancia y dedicación. Trabajar duro y realmente creer en uno y ser constante en esto. Es decir, que todo lo que se queda en tu cerebro se queda en tu cerebro, no se expresa y pues a eso se refiere. Nunca lo podrás materializar o ver en forma concreta. Si quieres, todo lo que tú has pensado, las imaginaciones que tienes, las posibilidades que tú ves en otras obras que quieres explotar, bueno, manos a la obra, ¿no? Exacto, escribirlo, y si tienes una idea que no sabes cómo escribirlo, pues buscar hasta lograr plasmar en papel o en el medio que estés utilizando lo que realmente tú quieras decir. Y eso no se va a lograr el primer día y muchos tenemos años intentando lograrlo, pero seguimos trabajando día a día para algún día decir, he hecho algo donde está totalmente bien. Y para concluir, ¿tú crees que existe todavía, o es muy importante todavía tener este oído absoluto, que tú tengas todo mentalmente, o es algo que simplemente tienes una base y se expande? ¿Cómo es oído tienes que tener? Pero esa imaginación total de todo es imposible, ¿no? Pero es que la imaginación, claro que tienes que tener imaginación, pero tú la vas diseñando. La composición, igual que cualquier rama de arte, es un pequeño porcentaje de inspiración y un gran porcentaje de expiración. Tú necesitas realmente tener esa inspiración, un 10% de buscar estas ideas que tú me estás llamando, pero el resto es conocer la técnica de cómo llevar esa idea a la realidad. Entonces, claro que es importante tener el oído, claro, y tienes que tener un buen oído para trabajar, pero también tienes que trabajarlo, tienes que desarrollarlo. Sí, tenemos el ejemplo de Beethoven, por ejemplo, que era sordo ya al final a medida de su vida. Pero si un sordo pudo escribir lo que escribió, es porque ya conocía ciertas cosas y tenía la inspiración de saber cómo dominar la técnica para poder desarrollar estas ideas. Tener sonido mental en la cabeza. Sí. Mira, Ángel, realmente un placer. Igualmente. Me parece extraordinaria la conversación contigo. Y muchísimas gracias. Bueno, eso en algún momento hay que expandirlo. Realmente son temas muy importantes y muy interesantes que no se pueden hablar con cualquier persona a la vuelta de la esquina. Hay que buscar a la persona adecuada. Hay temas que, como decía un amigo mío, si usted quiere opinar de una silla, todo el mundo opina. Pero si usted quiere opinar de una cuestión de estadística, nadie levanta la mano. Y este es uno de esos temas que uno a veces no consigue a nadie para hablar de, o son muy pocas las personas. Con todo gusto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, realmente súper agradecido y mucha suerte para el futuro. Igual.